En este nuevo video vamos a describir cómo generar, eh, cómo obtener datos de la órbita sobre un asteroide con OrbitCalc. Por ejemplo, en concreto, cómo graficar una órbita con OrbitCalc. Para eso abrimos la ventana de efemérides y elijamos, algún asteroide con alguna órbita que sea interesante graficar, el 2010 TK7, que es el único asteroide troyano conocido de la Tierra. Entonces, si queremos graficar una órbita, es útil considerar un efemérides por mucho tiempo, supónganse 100 años. Para cubrir 100 años, a modo de ejemplo, podemos generar efemérides separadas por 10 días, por épocas separadas en 10 días. Y si yo quiero que esto cubra 100 años, entonces vamos a tener que usar 3 para cubrir un mes, 36, 3600 épocas de efemérides. Algo que es útil es si ustedes quieren interrumpir un cálculo en MATLAB, es suficiente posicionarse en la línea de comandos y oprimir de manera simultánea las teclas Control C. Eso interrumpe el cálculo. Yo acá en este caso, por ejemplo, lo interrumpí porque había cometido una equivocación. Tenía tildada los datos observacionales, y como queremos generar el gráfico de una órbita, entonces es conveniente obtener la posición del asteroide en un sistema de coordenadas cartesiano, que son todas las opciones que están a la derecha acá. Hay varios sistemas de coordenadas distintos que ustedes pueden usar, por ejemplo, coordenada baricéntrica, donde el origen es el centro de masa del sistema solar, o coordenadas heliocéntricas, que tienen por origen la posición del Sol, o coordenadas, es importante aclarar que el plano XY en coordenadas heliocéntricas es el plano de la eclíptica. También pueden considerar coordenadas heliocéntricas, pero donde el plano XY es el ecuador de la Tierra, entonces esas se denominan acá ecuatoriales heliocéntricas. Y por último pueden considerar coordenadas heliocéntricas, eclípticas, heliocéntricas, pero con un sistema rotante, o sea que acompañe el movimiento de traslación de distintos planetas, de modo tal de que bueno, aquí nosotros vamos a generar, como es un asteroide troyano, la mejor forma de verlo es en un sistema rotante con la Tierra. Si no, una órbita, si lo graficamos en un sistema, por ejemplo, en coordenadas heliocéntricas, se va a ver como una órbita, como todas las demás, como una especie de elipse, pero en un marco rotante con la Tierra revela sus características, ¿no? Bueno, entonces vamos a pedirle a OrbitCalc que nos devuelva la posición del asteroide en un marco rotante con la Tierra. Se demora una cierta cantidad de tiempo porque son 100 años de efemérides y estamos calculando una efemérides perturbada, pero ahí lo tenemos. Entonces acá terminó de calcular. ¿Y dónde veo yo el resultado de estos cálculos que ha hecho OrbitCalc? Bueno, no lo van a ver en la línea de comando, sino que lo van a ver en el área acá que dice Workspace. Acá OrbitCalc cargó
lo que llamamos variables, es decir, nombre, no, o contenedores, por así decirlo, de los datos que nosotros pedimos que calculase Orbical. En particular hay un contenedor para las posiciones, para las velocidades y uno para los tiempos. Y es importante aclarar que las posiciones no están solamente las posiciones del asteroide, sino que están las posiciones del asteroide y de todos los cuerpos del sistema solar, incluida la Luna y Plutón. No está en la posición del Sol, porque la posición del Sol es el 000, es ya conocida, digamos. Bueno, entonces acá ustedes pueden hacer diversas cosas con estos datos. Nosotros vamos a hacer un gráfico tridimensional de la posición del asteroide en un sistema rotante. Entonces, claro, pero como decíamos ahí, en esta variable, por ejemplo, post-rot, están las posiciones del asteroide y de todos los cuerpos. Y nosotros, para generar un gráfico, necesitaríamos quedarnos con solamente la posición del cuerpo. Bueno, eso lo pueden conseguir tipeando la línea de comandos, aislando esos datos en una variable cuerpo. Ustedes fíjense que la variable post-rot, al lado hay un numerito que dice 11 por 3 por 3600. Eso le está diciendo qué características tiene esta variable post-rot. Es lo que se llama en MATLAB un arreglo tridimensional. Ustedes lo pueden imaginar como si fuese un libro donde hay 3600 páginas y donde en cada página pueden leer una tabla que tiene 11 filas y 3 columnas. En cada una de esas tablas, en las filas 1 a 11 se corresponden con la posición de cuerpos del sistema solar. El 11º cuerpo es el asteroide, el primero es Mercurio, el segundo Venus, el tercero la Tierra, el cuarto la Luna. Y en las columnas lo que están son las posiciones en X y Z, por llamarla de alguna forma, de ese cuerpo en el sistema rotante con la Tierra. Y hay 3600 hojas porque hay 3600 épocas en mi efemérides, y por cada época tengo yo una hoja. Entonces yo de ahí tengo que extraer los datos solo del asteroide, que es el objeto 11º. El objeto es la primera dimensión de este arreglo, la segunda dimensión son las coordenadas y la tercera las épocas. De la única dimensión que tengo que extraer un subconjunto de datos es de los cuerpos. De las coordenadas necesito todas y de las épocas todas. Entonces, para indicar que quiero todas se ponen 2 puntos. Ahí yo asignando a cuerpo lo que tenemos en post-rot en el lugar 11 de la primera dimensión, le vamos a asignar solo los datos del asteroide. No obstante, acá vamos a tener que usar otra nueva función de MATLAB, que es esquice. Esto es porque si nosotros hacemos la asignación anterior sin la función esquice, entonces la variable cuerpo va a seguir siendo un arreglo tridimensional. Va a seguir siendo un libro con 3600 páginas, nada más que en cada página va a haber una tabla, pero con solo una fila y 3 columnas. Todo eso nosotros lo podemos agregar en una sola tabla, en una sola tabla que tenga, por ejemplo, 3 filas, una por cada coordenada, y 3600 columnas. Esto es lo que va a hacer, esto es lo que logra la función esta esquiza.
se llamaba post-cuerpo, sino post-rot. Bien, entonces fíjense que cuerpo tiene dos dimensiones y es una tabla de 3 por 3600. Bien, una vez que ustedes tienen cuerpo, ahí tienen la posición del asteroide en distintos momentos, en 3600 momentos distintos que cubren 100 años. La gráfica de eso se logra en el espacio, se logra con una función de MATLAB específica que se llama plot3, y entre paréntesis tienen que encerrar la componente X del cuerpo en las distintas épocas, que se consigue con esa sentencia, cuerpo 1, o sea, estoy tomando la fila 1 de la tabla cuerpo, y estas son la primera coordenada de la posición del cuerpo. Cuerpo 2, recuerden que la primera dimensión ahora son las coordenadas, ¿no? Y cuerpo 3, que vendría siendo la coordenada Z del cuerpo. Ustedes le dan enter y consiguen un gráfico que pueden ver de distintas opciones. Lo que se abre en un entorno, digamos, figura de MATLAB, que ustedes pueden editar, en fin. A esto le pueden agregar la posición de otro cuerpo en este gráfico. Recuerden que en la variable post-rot tenemos todo el sistema solar, por ejemplo, la Tierra sería interesante. Entonces extraen los datos de la Tierra de la misma manera que extrajeron los del asteroide, nada más que recuerdan que la Tierra era el cuerpo tercero en la lista. Entonces, y pedimos que grafique la posición de la Tierra, pero claro, hay que tener en cuenta que MATLAB, si uno le indica ahora que haga otro gráfico, va a borrar el anterior. Entonces, para que lo deje, tienen que introducir una sentencia nueva que se llama hold on. Con esa sentencia se mantiene el gráfico, y entonces ahora sí pueden indicar que grafique la posición de la Tierra. Y va a superponer los dos gráficos, ¿no? La posición de la Tierra casi que no se nota, está ahí, está prácticamente fija la Tierra, porque justamente estamos en un sistema de ejes que acompaña el movimiento de la Tierra. Para que se note más la posición de la Tierra, pueden editar el gráfico. Fíjense que en lugar de hacer líneas, pongo un marcador, digamos, un círculo, digamos, lleno, ¿no? De un tamaño más generoso, y esa es la posición de la Tierra. Estos son 100 años de la posición del asteroide.